Pasaron 3 minutos del mediodía y estamos de alguna manera cerrando una semana que ha tenido puntos intensos, novedades de todo tipo. Uno de los hechos políticos más sobresalientes fue la interpelación que en esta semana se llevó a cabo de los ministros de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, y de la ministra de Economía, la economista Azucena Arbeleche. Esto ha generado, además de muchos cuestionamientos de para qué sirven las interpelaciones, tantas horas, respondiendo una y otra vez lo mismo que ya se ha dicho, pero en definitiva es una herramienta que tiene la oposición, que es legítima que la use y que además para muchos tiene algo de positivo, porque en el marco de la discusión no solamente muchos legisladores pueden conocer más de los temas, sino que además al estar las transmisiones disponibles en vivo, la gente también puede acceder a esos interrogatorios que hacen los miembros interpelantes, a las respuestas de los interpelados, etcétera. O sea que no es todo absolutamente en vano. Pero bueno, ya tuvimos la opinión de algunos dirigentes políticos. Hoy queremos hablar con el diputado Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado. Buen día, ¿cómo le va, Rodríguez? ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Estos días son muy movidos, no solamente por la interpelación que fue durante esta semana, sino también por la rendición de cuentas que ya ingresó al Parlamento Nacional y que en el día lunes vamos a recibir al equipo económico, liderado por la ministra Azucena Arbeleche, a las 10 de la mañana, y a partir de ahí se da toda una discusión con las autoridades de los diferentes organismos públicos y también con las delegaciones de los sindicatos y de la sociedad civil. Así que va a ser unas semanas, son 45 días muy, muy intensos en los cuales vamos a discutir no solamente la rendición de las cuentas del año pasado, sino también las modificaciones presupuestales que se hacen de cara a los próximos años. Estamos de acuerdo, diputado. Iba a ir punto a punto. Tengo el tema de la rendición de cuentas con un incremento del gasto muy mínimo, muy focalizado. Ahora vamos a hablar de eso. Pero respecto a la interpelación, le quería preguntar, porque el Frente Amplio toma dos aspectos centrales, lo que considera centrales de esta interpelación. Por un lado, que el ministro Daniel Salinas reconoció de tener en su poder informes que indican que si se hubieran tomado otras medidas, el 15% de las muertes por COVID se podrían haber evitado. Una revelación que de alguna manera le está dando la razón a lo que decía el Frente Amplio de aumentar o reducir la movilidad, mejor dicho, para las famosas muertes evitables. Salinas lo termina reconociendo en la interpelación. Y la ministra de Economía, que por un lado el propio gobierno habla de que hay 100.000 nuevos pobres y la ministra se jacta de estar ahorrando dinero. Esas dos frases son las que señala el Frente Amplio como reveladoras de esta interpelación. ¿Qué opina usted? Bueno, a ver, yo creo que lo que ha quedado de manifiesto es que la política que ha llevado adelante el gobierno desde el punto de vista económico y sanitario ha sido una política que ha dado resultados positivos, porque fíjense que, por ejemplo, ahora estamos en una tasa de contagios que ha bajado significativamente. Esto se ha dado por la cantidad de vacunados que hay en el Uruguay. Hemos sobrepasado el 50% de los vacunados con 2 dosis, cosa que no sucede en el resto de los países, porque muchas veces perdemos de vista lo que sucede alrededor nuestro, y no solamente alrededor nuestro, sino en países desarrollados como, por ejemplo, el propio Estados Unidos y Canadá. En América, Uruguay es la que mejor viene vacunando, con mayor cantidad de vacunados, y eso ha logrado de que se haya bajado la cantidad de índice de contagio, de gente que ha ingresado al CTI y también de fallecimientos. Obviamente, de lamentables fallecimientos, porque todos hemos tenido pérdidas de conocidos, amigos, que realmente sufrimos muchísimo como sociedad toda, pero la realidad es que, insertos en este panorama, Uruguay ha manejado la pandemia de forma, yo diría, muy resaltable. A ver, hubo toda una discusión en su momento, sobre todo en el mes de abril, si se podía bajar un poco más la movilidad. Es muy difícil de poder decir de que si se hubiera reducido en algo más la movilidad, hubiera bajado la cantidad de fallecidos, porque justamente en esos momentos la cantidad de contagios y las nuevas cepas que habían ingresado al país, como por ejemplo la que venía del Brasil, que también era mucho más virulenta, no era fácil de determinar si eso efectivamente iba a llevar a una disminución de casos. Pero la realidad y el resultado final es que se han venido bajando los casos, que se ha venido controlando la pandemia de forma mucho mejor que lo que hacen los países de la región y lo que lo hacen los países a nivel mundial,
Y creo que eso es muy resaltable. A nivel económico, el gobierno ha puesto muchísimos recursos en lo que tiene que ver con los efectos de la pandemia, los efectos económicos, los efectos a nivel del impacto social y también sanitario. Fíjense que el año pasado fueron en el Fondo Coronavirus 711 millones de dólares, más cerca de 500 millones de dólares que se pusieron para poder otorgar garantías de préstamos. Este año se está gastando más de 1.000 millones de dólares en los efectos de la pandemia. Yo creo que el Uruguay y la sociedad toda ha hecho un gran esfuerzo por poder transitar esta situación que obviamente no era esperable. A pocos días de asumir este gobierno se tuvo que ver enfrentado a esta situación. Las autoridades anteriores del Ministerio de Salud Pública habían dicho que no les preocupaba la pandemia cuando ya había muchas muertes, por ejemplo, en China, y la anterior dirección, digamos, del Ministerio de Salud Pública realmente no se había preparado para esta contingencia. Así que yo creo que la situación de la interpelación lo que arrojó fue que el Uruguay manejó de forma adecuada, en la manera que lo podía manejar, haciendo un equilibrio entre obviamente lo sanitario, pero también permitiendo de que la gente pudiera vivir, porque no tener un ingreso implicaba problemáticas también muy profundas, ¿no? Diputado, para optimizar el poco tiempo que nos queda, bueno, hablábamos del tema de la rendición de cuentas, ¿verdad? Que se había hablado que iba a ser gasto cero, finalmente tendrá un incremento de unos 200 millones de dólares que se van a destinar a primera infancia de 0 a 3 años y al gran tema de la erradicación de los asentamientos en el Uruguay. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, yo creo que ha sido muy importante la apuesta que está haciendo el gobierno con el tema primera infancia. Allí en los quintiles más, digamos, más bajos y más complicados o más vulnerables que tiene la sociedad, que sobre todo se da con los niños de 0 a 3 años. Allí hay una apuesta muy importante de 50 millones de dólares el próximo año y concomitantemente en cada uno de los años que queden por este presupuesto nacional, se van a seguir poniendo 50 millones, haciendo un total justamente de 200 millones de dólares. El presupuesto y la rendición de cuentas sigue siendo una rendición de cuentas austera, que apuntala a la eficiencia del gasto, que se está monitoreando permanentemente a ver si se gasta de forma correcta los recursos de todos los uruguayos, y se hace una apuesta muy fuerte a la primera infancia, en las capas más vulnerables de la sociedad, y también al tema de los asentamientos. Tema que se había incrementado enormemente en los últimos gobiernos del Frente Amplio, llevando a más de 600 asentamientos irregulares. Bueno, es hora de poner el foco en esa temática para lograr de que nuestros conciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida. Así que esta rendición de cuentas, que nuevamente tiene la tónica de ser una rendición de cuentas austera, sí tiene un aumento concreto que creo que nadie, absolutamente nadie se puede negar a hacer una inversión, una gran inversión en lo que tiene que ver con la protección social. Diputado, todo indica, cambiando de tema, ¿no?, de que vamos a tener referéndum finalmente para someter a la población la decisión de si se derogan o no 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración aprobada el año pasado, porque la Comisión Pro Referéndum presentó casi 800.000 firmas, o sea que están con un colchón bastante grande ante el descarte que va a hacer la Corte Electoral después de chequeado todo este volumen de firmas. Hay una parte de la población importante, evidentemente, que no está de acuerdo con esta Ley de Urgente Consideración. De hecho, hay 800.000 firmas que seguramente se van a traducir probablemente en 800.000 votos, porque el voto va a ser obligatorio, o más. ¿Cómo se hace para contemplar una porción de la población tan importante que no está de acuerdo con una ley que se sancionó, que gran parte, más de la mitad, fue votada por todos los partidos políticos, pero esta otra parte que no fue votada por el Frente Amplio y que ahora se pretende impugnar, la decisión va a ser soberana del pueblo, es una democracia directa, una cosa que debemos fortalecer, pero hay una porción, no son 2 personas, estamos hablando de casi 1 millón, casi la tercera parte de la población que no está de acuerdo con estos artículos de la LUC. ¿Qué le dice usted? Bueno, primero, se siguió adelante con un instrumento que está en la Constitución de la República, en el artículo 79, que está reglamentado por diferentes leyes,
En ese sentido nosotros respetamos y respetamos obviamente en la medida de que efectivamente se hayan llegado a las firmas, que eso tiene que ser cotejado por la Corte Electoral. Si hay referéndum, nosotros obviamente vamos a dar el debate. Nosotros creemos que el instrumento y la herramienta de la ley de urgente consideración fue una muy buena instrumento y muy buena herramienta que contiene cambios sustanciales que solicitaba la ciudadanía, que era un clamor y un reclamo insistente, por ejemplo, en el tema del cambio de la estrategia en seguridad, y esto es parte de lo que contiene los artículos de la ley de urgente consideración. Ahora, yo lo que creo es que lo que también ha quedado demostrado es que la ley de urgente consideración como tal no fue un mal instrumento, porque en definitiva el Frente Amplio y el PIT-CNT solamente recurrieron a 135 artículos de los casi 500 que tiene la norma. Eso quiere decir de que la gran mayoría de los artículos para el Frente Amplio y para el PIT-CNT eran buenos artículos, eran buenas modificaciones. Ahora, están impugnando 135 artículos y lo han hecho, a mi juicio, con un grado de desinformación y en algunos casos de forma muy panfletaria, permítame la expresión, porque se han dicho una cantidad de mentiras que la verdad que no le hacen bien a la democracia. Entonces hubo mucha gente que en su buena fe terminó firmando porque al escuchar determinadas cosas, como por ejemplo con las empresas públicas, como que se quería restringir a las empresas públicas o se quería privatizar a las empresas públicas. No hay artículos que hablen de privatización ninguna, no hay artículos que hablen de restricciones en las empresas públicas. Muy por el contrario, lo que se hace es mejorar la calidad del contralor, sobre todo en las empresas subsidiarias de las empresas públicas, esas sociedades anónimas que son satélites de las empresas públicas y que estuvieron en situación de descontrol en los últimos gobiernos del Frente Amplio. Yo creo que tratar de controlar de mejor manera los recursos públicos no se puede decir que se está yendo en contra de las empresas públicas. Muy por el contrario, se está yendo a favor de las empresas públicas. Por eso digo que ha habido mucho comentario muy panfletario y eso también ha llevado a mucha gente en su buena fe, es cierto, a firmar, y por eso yo no me queda tan claro de que todas las personas que hayan firmado efectivamente luego en un referéndum van a votar en contra de estos artículos para derogarlos. Sería la lógica, ¿no? O sea, si yo firmo, ojo, está bien, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con la derogación de repente, pero está de acuerdo con el otorgarle la posibilidad a la gente, a la ciudadanía que resuelva sobre una ley tan importante. O sea, que puede haber gente que de repente firmara para habilitar el referéndum más allá de que después lo vote o no lo vote. Diputado, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Le quiero agradecer mucho por haberse hecho un huequito para atendernos. Bueno, Marcelo, no, el agradecido soy yo. Permitime mandarle un gran saludo a Eduardo Ellinger, al diputado Eduardo Ellinger. Como ustedes bien saben, tuvo una operación que tiene el pie allí arriba para poder curarse de a poco. Así que un gran saludo para él, un gran saludo para toda la audiencia y siempre a las órdenes. Muchas gracias, diputado, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, el diputado que hacía referencia a Eduardo Ellinger, que le mandamos un abrazo de acá, pronta recuperación, un problema allí de una pequeña fractura en un pie y lo tiene con la pierna en alto, en reposo, así que bueno, la pronta recuperación para el diputado Ellinger también. Hacemos la pausa, ya volvemos.